Bienvenidos todos los amigos y seguidores de Miércoles Literarios. Hoy damos por terminada la tercera temporada de la serie del programa y vamos a hacerlo dándoles un recuento de los escritores, los géneros y los textos presentados en dicho anuario o libro. Este es el número 25, como dije, y de la revista literaria Baquiana, porque el primer anuario fue publicado en el año 2000, pero correspondía al año 1999 de publicación cibernética. Así que hoy por hoy ya contamos con 25 años de publicaciones continuas, que no hemos tenido ningún espacio de descanso, ni de estar fuera del aire, ni de dejar de publicar los anuarios. Así que ha sido una labor dura los últimos 25 años, pero aquí estamos y aquí seguimos. Por ejemplo, en la sección de poesía tenemos a Damián Jerónimo Andreñuc de la Argentina, a Ana Gabriela Bánquez Maturana de Colombia, Javier Claure Covarrubias de Bolivia, residente en Suecia, Yuleisi Cruz Lescano, cubana, residente en Italia desde hace mucho tiempo. Tenemos a Ana Diz de la Argentina, residente en Nueva York desde hace varias décadas. Paloma Fernández Gomá de España, Pablo Fuentealba Penailillo de Chile, Norma Guzmán de Estados Unidos, específicamente de San Antonio, Texas. Es de origen mexicano, pero nacida en San Antonio. Por tanto, ya es una primera generación de nacidos en este país que se expresa y crea sus obras, su poesía en español. Tenemos a Rolando Pérez, que es cubano, residente en los Estados Unidos desde hace varios años. Paula Ruiz Santamaría de España y Tomás Sánchez Hidalgo, español. Y por último, a Juan Carlos Vázquez de Venezuela. Todos ellos eh, se les ha escogido un poema de la selección publicada en la red y con ello son representados en el anuario. Después pasamos a la sección de reseñas. Tenemos varias reseñas bien interesantes. eh, por ejemplo, Invocación de Confines, Invocaria Limitei, de Gustavo Gad Artigas, ese poeta chileno que ya entrevistamos en una ocasión aquí en Miércoles Literarios. Y esta reseña de su libro, que es bilingüe en español y en rumano. Esta reseña está a cargo de Víctor Fuentes, un eminente crítico literario y profesor de literatura en los Estados Unidos. Después tenemos La poesía puede ser un arte de enhebrar, por Virgilio López Lemos. En este caso, el insigne escritor cubano Virgilio López Lemos tiende una mano a un poeta más joven y nos describe su poesía. Después tenemos Dulce María Loinás, un verso en el tiempo de Humberto López Cruz. Y Mesetas de Espejos, un libro para niños, camellos y ballenas, de Rolando Pérez, de mi autoría, que a veces hago mis críticas literarias y las publico en Baquiana, así como Instantáneas a dos voces de Gerardo Peña Rosales y Daniel Fernández por José Luis Molina Martínez, ese murciano, crítico literario y profesor literario que siempre nos sigue. Oiga, y para finalizar tenemos Toda mi vida matando tontos y ahora voy y me convierto en un conspiranoico y otros relatos del encierro de Jesús Cánovas Martínez por Patricio Palacios. Eh, en este caso, los caminos corren bastante distantes. Jesús Cánovas Martínez es un escritor muy prolífico que reside en Murcia y Patricio Palacios es nuestro director ejecutivo en la revista y es de Chile. Así que todo se crea un entramado, se relaciona y aquí se publica. Así que miren cómo van las cosas de Chile a España, de España a Miami y aquí seguimos. En la sección de cuentos tenemos No extraño nada por Ileana Garma Estrella.
esa mexicana que tiene el dominio de la narrativa muy en sus manos. Después, La pesadilla inteligente por Felipe Ugueño, que es chileno, pero reside en los Estados Unidos, es profesor y ha estudiado aquí también literatura. Por otra parte, tenemos el Café Bukowski, ya de una casi columnista que ha publicado varias cosas con nosotros, Pilar Yada Cienfuegos, española, que curiosamente reside en Pekín, porque en Beijing, como le dicen ahora, ella está enseñando español en ese país, en la China. Después tenemos Una vez abajo, no se olviden de encomendarse a Dios, por Alberto Robles, el escritor mexicano que ya hemos entrevistado en esta revista y que ha participado en otras ocasiones con nosotros y hace una labor literaria muy importante en Washington, D.C. a través de su periódico O la Cultura. Después tenemos El ascensor de la mina por Luis Alberto Serrano, ese narrador y guionista de la televisión canaria que se nos une aquí a la sección narrativa en esta oportunidad. Los relojes del alma, El tiempo en sus manos, por Dorothy Villalobos. Dorothy Villalobos es una amiga de la casa, de la revista y de la editorial. Ella es cubana y reside hace muchas décadas en este país. Y la verdad que esta narrativa, este cuento es muy, muy bueno y se los recomiendo. En general todos, pero este tiene unas reflexiones muy humanas, muy sentidas y nos ha agradado bastante. Después, pasando al área de ensayos, tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, primer abolicionista y feminista en Hispanoamérica y España. Es un ensayo escrito al alimón por los profesores cubanos residentes en Minnesota, Raúl Marrero Fente y María C. Albín. Después tenemos otro, El sujeto nómade en Federico en carne viva, de José Moreno Arenas, por la profesora mexicana Susana Báez Ayala, que desde México ha ido a Granada, ha estudiado por allá y también ha hecho una obra de investigación interesantísima sobre la obra del dramaturgo José Moreno Arenas, oriundo de Granada y mm, muy, muy prolífico y ha publicado y ha puesto en escena muchísimas obras de teatro, en especial esta de José Federico en carne viva, que ya está inclusive ya yendo a otras más allá de sus fronteras en España. Eh, Él ha venido algunas veces a los Estados Unidos y, y ha hecho sus giras por varias universidades y esperamos que pueda volver pronto por acá. Eh, y que la profesora Ayala siga investigando su obra. Después tenemos otro ensayo para finalizar esta sección que se titula A propósito de volver la vista atrás, de 2021, de Juan Gabriel Vázquez y su prodigiosa trayectoria literaria. Eh, Juan Gabriel Vázquez es una de las grandes promesas colombianas y de gran éxito en este momento. Y el profesor Germán Carrillo de la Universidad de Milwaukee, en Wisconsin, eh, nos, nos introduce, nos presenta a este autor que para muchos es desconocido en los Estados Unidos, pero ya nos llegan noticias de él y nos ponemos alerta para empezar a leer sus obras. En la parte de entrevista tenemos 3 entrevistas. Una se titula Eros en la espesura, el delirio del cuerpo, diálogo con Jesús J. Barquet sobre Adentro en la espesura, miscelánea del deseo, 1971 a 2023. En otras palabras, él recoge toda su obra poética desde el año 71 hasta el año 23 y la ha publicado de manera duplicada, o sea, en español
y en portugués, porque está traducida toda su obra al portugués. Y el nombre en portugués es A Fundo na Espessura Miscelánea do Desejo, 1971 a 2023. Es un libro bastante eh, grueso, y esta entrevista fue hecha por Aimé Bolaños. Ella es profesora universitaria en Brasil y una eminente crítica literaria, que fue profesora por muchos años en Cuba, pero desde hace muchos otros se dedica a la enseñanza universitaria en Brasil. Después tenemos otra entrevista, que es Conversando con Uva de Aragón, una escritora multifacética y habanera eterna, así como una conversación con la primera mujer directora de la ANLE, que es la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con Nuria Morgado. Eh, Ambas entrevistas son de mi autoría y esto me siento muy orgullosa de haber entrevistado a esta colega escritora del patio aquí en Miami, y a Nuria Morgado, que vive en Nueva York, pero que dirige en estos momentos la academia. Y estamos muy orgullosas, en especial las mujeres, de tenerla a ella como nuestra primera directora eh, en la ANLE. Eh, en el caso de Jesús Barquet, él vive en Nuevo México, en Las Cruces. O sea que tenemos tres latitudes dentro de la geografía norteamericana. A Jesús Barquet, que fue entrevistado desde Nuevo México por la profesora eh, paulista, o sea, residente en San Paulo, Aimé Bolaños, y por esta escritora, poeta y novelista cubana, Uva de Aragón, que vive aquí en Miami, y después la primera mujer directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Nuria Morgado, que reside en Nueva York. En fin, se mezclan todos los lugares, nos unimos, y gracias a las comunicaciones, al Internet y todo lo que se puede hacer digitalmente, estamos conectados por todas partes, y eso es un gran logro, porque poder decir que tenemos a personas desde diferentes lugares, Brasil, Estados Unidos, Nueva York, Las Cruces, Nuevo México y Miami, bueno, pues eso es una gran cosa. Creo que hace unos años atrás no podríamos haber hecho eso con tanta facilidad. Después, los invito a que lean las tres entrevistas, que están muy interesantes. Eh, los, eh, los escritores y las personalidades que hemos entrevistado, todas merecen nuestra atención. En la sección de narrativa tenemos dos interesantes testimonios, llenos de reflexiones y de visiones interesantes. En primer lugar tenemos a Luis Alfaro Vega con su texto Viajeros del Tiempo, que es un análisis filosófico sobre la lucha por la vida. Y él es de Costa Rica. Así que ya ahí tenemos otra nacionalidad más que se nos integra. Y en segundo lugar tenemos a Jardín por Rolando Arco, un escritor de nacionalidad cubana, de padre cubano y de madre judía rusa. Él nació en Leningrado, cuando Leningrado se llamaba así, y que ahora es San Petersburg, en Rusia, y residente en los Estados Unidos desde 1996. Rolando Arco ya ha participado en otras ocasiones en la revista y promete ser un escritor de valía. Así que estamos muy contentos de que se haya unido al grupo de escritores que una y otra vez siempre participan en Baquiana, algunos con más espacio de tiempo entre una participación y otra, y otros más seguido. Bueno, pues en el caso de opiniones, tenemos a nuestro columnista Guillermo Arango, que nos ofrece en esta ocasión dos textos de opinión
literaria, por supuesto, que es lo que ofrecemos en esta revista, que es una revista de corte literario. Y uno de ellos es Neruda y el teatro. Como él sabe que por acá nos interesa mucho todo lo que sea el teatro, pues nos habla de Neruda y el teatro. No lo dejen de leer. El otro texto que nos ofrece es La plenitud lírica de Gerardo Diego. Ese poeta español, un tanto olvidado y dejado de lado, pero no menos bueno por ello. Eh, Quizás las cuestiones políticas han hecho que no sea tan estudiado como debía de haber sido estudiado, pero creo que está retomando con cierta fuerza el análisis de sus textos poéticos. Eh, en otro texto, para la sección de opiniones, tenemos armonía, música y trascendencia en Preso el Antílope de Iraida Iturralde. Iraida Iturralde es una poeta residente en Nueva York y ella tiene una obra bastante sólida, aparte de todo el trabajo como profesora que lleva y, y la dirección del Cultural Cubano en Nueva York. Eh, en este caso, el otro profesor de la Universidad de Patterson en New Jersey, Octavio de la Soirée, no solamente es una crítica literaria de este libro, eh, sino que más bien hace un análisis de toda la poesía de Iraida. Por tanto, decidimos incluirlo en la sección de opiniones, porque no era una mera crítica literaria, sino que ya incluía otras cuestiones más extensas. De hecho, es un texto bastante extenso y que estudia muy a fondo la poesía de Iraida Iturralde. Excelente. Bueno, en el caso de teatro, que ya es nuestra última sección de la revista, aquí tenemos tres joyas. Una es Teatro con Estética Colombiana, por Pedro Monge Rafols. Pedro Monge hace un estudio interesantísimo sobre el teatro con estética colombiana, eh, y sus producciones más recientes, pero siempre nos lleva al pasado y nos trae desde el pasado hasta la actualidad y nos remonta al pasado inca y nos dice desde entrada en su texto cómo ya en Hispanoamérica o Indoamérica en aquel caso, los incas ya tenían producciones teatrales. Tenían dos tipos de producciones teatrales y que incluso los mayas tenían un dios del teatro, por lo que esto indica de que también ellos hacían teatro, porque cómo iban a hacer teatro y cómo iban a dedicar a un dios, al dios del teatro, cuando no tenían producción teatral. Ellos ya sabían lo que era una producción teatral y de hecho lo hacían. Entonces, pero de ahí él comienza con esa vuelta al pasado, retoma, hace un giro y se remonta en la realidad colombiana y nos explica cómo es que desde la época colonial hasta la actualidad hay una estética especial en la dramaturgia colombiana. Dejo a que ustedes lo lean y saquen sus propias conclusiones. En segundo lugar, tenemos una obra breve, acto único, de José Moreno Arenas, que se titula El Olvido. Esta obra es estupenda, así que y estoy muy agradecida de que José Moreno Arenas haya decidido publicarla en Baquiana, ese magnífico escritor español que ya es conocido en toda la península ibérica y de paso en muchos otros países donde llega su obra. Eh, Así que aquí en este anuario tienen un estudio sobre su obra en el ensayo de la profesora Baez Ayala y tienen por otra parte una obra de él que está inédita y que aquí se publica por primera vez. Para terminar con la sección de teatro tenemos una obra breve del dramaturgo colombiano Camilo A. Rincón. Es una obra sarcástica, divertida,
y que aunque Rincón no tiene la trayectoria de Moreno Arenas, sí tiene la picardía y tiene el buen decir de un futuro dramaturgo de peso. Así que con este material, yo creo que tienen ustedes en sus manos a 35 escritores que les muestran de una manera u otra diversas visiones de lo que es la perspectiva del- de la literatura desde este país, la literatura hispanounidense, pero más allá de ser una literatura hispanounidense, ya se ha convertido en un cruce de caminos. Aquí lo mismo, un cubano vive en Italia, una cubana vive en Italia, que un cubano vive en Nueva York, que un boliviano vive en Suecia, que se conjugan los caminos y un escritor a lo mejor español escribe de uno que vive acá en este país y viceversa. Y de eso se trata, de que todos los caminos se encuentren en el lugar de la literatura, que es el lugar que nos interesa, eh, pues seguir atendiendo. Así que les deseo lo mejor en este fin de año y por otra parte, los espero para una cuarta temporada el próximo año a partir de abril. Así que con ustedes les deja Maricel Mayor Marzán y les doy las gracias una vez más a todas las organizaciones que cooperan en este esfuerzo, a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, a Baquiana, tanto la revista como la editorial, que es Ediciones Baquiana, y al Centro Cultural Español de Miami. A todas esas organizaciones les deseo muchas cosas buenas y un buen futuro, porque en definitiva, eh, el español en este país se mece entre una serie de eh, organizaciones que protegemos el español y tratamos de darle vida para que así todas las personas que lo hablan y lo escriben tengan un lugar donde encontrar eh, simpatía, apoyo y que siga prosperando. Porque en definitiva, en este país, aunque no se sepa mucho esto, pero la segunda cantidad de personas de habla española o castellana, como muchos se refieren, eh, después de México, el país con más personas que hablan español es los Estados Unidos. Así que eh, hay que atender este idioma, porque aunque el inglés es el idioma primordial de la nación, no es menos importante también atender las cuestiones del español. Así que aquí seguimos y les deseo lo mejor. Hasta luego.